Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que estuvimos tratando en el canal. Por ejemplo, el último tema vimos lo que se habló en la década de 1980 en cuanto a la cristología. Hemos visto lo que escribió Norman Gulley, también lo que escribió Dennis Bripp, Robert Williams, Donald K. Short, Herbert Douglas y Eric Claude Webster. Hemos visto el debate que hubo en la revista Ministry Magazine por los años 1980, hablando de Norman Gulley, quien defendió el error, y también Herbert Douglas, quien defendió la verdad en cuanto a la naturaleza de Cristo. Hoy vamos a ver un capítulo más en cuanto a lo que aconteció años posteriores. Cada vez que vamos investigando más la historia, nos vamos asombrando más, pero al mismo tiempo nos vamos entristeciendo más cómo ha crecido la nueva teología y han aparecido más posiciones, o sea, más interpretaciones en cuanto a la naturaleza de Cristo. Vamos a ver el día de hoy la tercera posición que agarran muchos teólogos y también que agarran muchos ministerios de sostén propio. Esta tercera posición es muy importante que nosotros podamos entenderlo para no caer en vientos de doctrina. Y ahí, como tú puedes ver en tu pantalla, ves a hombres prominentes en el adventismo. Por ejemplo, Ralph Larson, Jan Surker, George Knight, Donald K. Short y Tim Poirier. Vamos a ver lo que escribieron estos hombres y cómo ha cambiado la cristología hasta los días de hoy al llegar al siglo XXI. Pero para poder empezar vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por tus cuidados y bendiciones, también por los temas que estamos llevando en el canal. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender y adentrarnos en la historia para así no poder ser engañados, y de esa manera poder llevar la verdad en cuanto a la justificación por la fe, la naturaleza de Cristo y todos los temas que conciernen a la salvación. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro 1 Juan, el capítulo 3, el verso 5. Vamos a ver lo que nos dice su palabra. 1 Juan 3, 5 nos dice: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. De todas las doctrinas, vamos a ver que la naturaleza de Cristo es la que más ha sido atacada en los últimos 50 años en el adventismo. Desde la década de 1950 se ha cambiado totalmente la idea bíblica de que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, como hemos visto en estudios anteriores. Y de esa manera hemos visto la traición desde 1957, cuando apareció Preguntas sobre Doctrina. Cuando me pongo a investigar la historia y la doctrina, me pongo más triste en cuanto al cambio doctrinal, pero a la vez me pongo más feliz porque yo sé que hay personas, hermanos, que realmente están despertando del error y así están abrazando la verdad bíblica y la verdad del adventismo original en cuanto a la naturaleza de Cristo, a la encarnación de Cristo, que es un tema tan maravilloso y un tema tan polémico que hasta los días de hoy sigue en debate y va a seguir hasta el fin del tiempo, queridos hermanos. Incluso va a aumentar la apostasía omega en cuanto al cambio doctrinal. Pero hubo hombres que se levantaron en contra de la apostasía. Uno de esos hombres se llamó Ralph Larson. ¿Quién fue Ralph Larson? Ralph Larson escribió este libro, La palabra se hizo carne. 100 años de cristología en el adventismo. Es un libro que nos habla de la cristología desde 1852 hasta 1952. De todos los estudios anteriores, los saqué de este libro. Realmente Ralph Larson hizo una obra maravillosa al poder recapitular y también al poder escoger citas de los autores adventistas y ponerlo en este libro, viendo cómo creían antes los pioneros y también cómo ha ido cambiando la enseñanza en cuanto a Cristo y su justicia y la naturaleza de Cristo. Este libro realmente es un libro maravilloso, hermanos. Les recomiendo totalmente para que podamos ver ese cambio
Yo sé que es un poco tardoso poder leer todo, pero vale la pena poder investigar, y así como dice la cita de la mensajera del Señor, que la encarnación de Cristo, el tema de la encarnación de Cristo, es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestras vidas con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Para poder tener un poco de historia de cómo surgió este libro de Ralph Larson, quiero dar lectura a lo que dice Jan Surker, Tocado por nuestros sentimientos. Este libro también lo estuvimos tratando en el canal en cuanto a toda la historia del cambio doctrinal. Por ejemplo, en Tocado por nuestros sentimientos, la página 134 nos dice: el primer estudio fue publicado en 1986. Fue el de Ralph Larson y tuvo por título The Word Was Made Flesh, 100 Years in Adventist Christology. La palabra se hizo carne, 100 años de Cristología Adventista. Ese libro es la más completa obra sobre el asunto, del punto de vista esencialmente histórico. Entonces vamos a ver que The Word Was Made Flesh salió el año 1986. Pero para poder tener más contexto, ¿quién fue Ralph Larson, el que escribió este maravilloso libro? Nos dice, Tocado por nuestros sentimientos, la página 134. Ralph Larson estudió teología en Andrews University. Por 40 años, él sirvió a la iglesia adventista como pastor, evangelista, secretario departamental, misionero y profesor de teología. Por muchos años, Larson analizó la literatura de la iglesia publicada entre 1852 y 1952, coleccionando las declaraciones sobre cristología en ella habidas. Así él fue capaz de recopilar cerca de 1200 citas, de las cuales más de 400 procedentes de la pluma de Ellen White y colocadas en secuencia cronológica. De esa manera vamos a ver que Ralph Larson fue pastor, evangelista, misionero de la iglesia adventista, que sirvió más de 40 años en diferentes cargos. Pero se lo conoce más a él porque publicó ese libro, se tomó la molestia de poder ubicar las citas, de poder ver la bibliografía. Realmente poder recopilar las citas es muy difícil, es para tiempo y esfuerzo. Le ha debido tomar mucho tiempo a Ralph Larson recopilar citas de la hermana White y también de los diferentes pioneros adventistas. Vamos a ver que 1200 citas se encuentran en ese libro y 400 citas fueron escritos por la mensajera del Señor. Y en uno de los periódicos adventistas apareció este libro. Apareció para poder darnos un contexto más en cuanto a la palabra se hizo carne de Ralph Larson. Lo que tú ves en tu pantalla fue la revista Ministry de junio de 1989. Tal vez la imagen nos parece un poco graciosa, un caballo y un hombre de esa manera, pero lo que nos concierne es la página 26. Ahí puedes ver The Word Was Made Flesh, 100 Years of Seventh-day Adventist Christology, 1852 y 1952. Quiero dar lectura a lo que escribió Herbert Douglas, porque lo que vamos a leer ahora lo escribió Herbert Douglas, hablando del libro de Ralph Larson. 365 páginas, $11.95, revisado por Herbert Douglas. ¿Vino Cristo en la naturaleza humana de Adán no caído o en la del hombre caído? En lugar de un estudio principalmente bíblico, el autor buscó establecer qué han creído los adventistas del séptimo día. Quizás el examen más completo realizado hasta ahora. Analizó los libros y artículos periódicos escritos por Ellen White y otros adventistas. Hemos visto que el libro salió en California el año 1986 y costaba $11.95. De esa manera el libro es para poder mostrarnos lo que escribieron los pioneros adventistas y no tanto un estudio bíblico de lo que es la naturaleza de Cristo. Y el libro se divide en 4 categorías. Primero, Ralph Larson analiza las palabras naturaleza pecaminosa, naturaleza caída. De esa manera vamos a ver que contrasta con otras citas de la hermana White con esas palabras, tendencias, propensiones, que es tan importante entenderlo para poder explicar la naturaleza de Cristo en base de la cristología de la mensajera del Señor. Nos dice la revista Ministry, junio de 1989, la página 26. Define términos como pecaminoso, sin pecado, pecaminosidad, impecabilidad,
naturaleza caída heredada, pasiones y propensiones, dando especial énfasis a los dos últimos. Larson aborda el fenómeno de la carta Baker, una carta escrita por Ellen White al pastor W. L. H. Baker en 1895, que incluye la frase: «Ni por un momento hubo en él una propensión al mal», y su mal uso desde su publicación a principios de la década de 1950. Es muy importante entender esas palabras, por ejemplo, impecabilidad, naturaleza pecaminosa, pecaminosidad, tendencias heredadas, tendencias cultivadas, herencia, la gran ley de la herencia. Todas esas palabras que están en el espíritu de profecía, Ralph Larson lo explica de una manera que se puede entender. Para poder analizar que esas palabras, la hermana White lo utilizó de una manera para que nosotros podamos ver el contexto de la cita, porque muchos realmente sacan sus conclusiones al poder ver las palabras tendencias heredadas, tendencias cultivadas y todas las palabras que ya dijimos. Aparte, Ralph Larson analiza la carta más controversial de la mensajera del Señor, hablando de la carta Baker, que también tocamos en el canal. Se encuentra en el 6º estudio, que titula La carta más controversial del N.G. de White, la carta a Baker, que la hermana White escribió esa carta en el año 1895, y por esa carta vamos a ver que muchos han cambiado su posición en cuanto a la verdadera naturaleza de Cristo, la cual ya lo analizamos en estudios anteriores. Para Ralph Larson era un hito en la historia adventista la cristología. Como dice en la revista Ministry, en junio de 1989, la página 26. Describió el nuevo hito en la historia del adventismo sobre la cristología, como ocurrió a mediados de la década de 1950, cuando aparecieron ciertos editoriales en la revista Ministry, anticipando la publicación de preguntas sobre doctrina en Movement of Destiny, con hermanos evangélicos. Después de analizar los materiales del Dr. Larson, se sintió obligado a sacar una conclusión muy dolorosa, porque sentía que representaban una monstruosidad metodológica. Cuando Leroy Froom y Roy Allen Anderson hicieron aparecer la nueva cristología en el adventismo, Ralph Larson llamó el nuevo hito en la historia adventista. Porque sabemos que la doctrina de Cristo y su encarnación es un hito, es un pilar fundamental que se encuentra en los hitos adventistas. Por ejemplo, el tercer pilar titula Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese pilar es fundamental para que nosotros podamos tener en cuenta los mandamientos de Dios, cuando dice Apocalipsis 14:12, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la cristología, la naturaleza de Cristo, se centra en ese pilar fundamental. Pero Roy Allen Anderson y Leroy Froom hicieron un cambio al aceptar la doctrina de Donald Grey Barnhouse y Walter Martin para la década de 1950. De esa manera, Ralph Larson dijo: es el nuevo hito de la historia del adventismo en la cristología. Un nuevo hito cambiado, porque era un hito original, que todos hablaban el mismo idioma, podríamos decir de esa manera, hablando de los pioneros que creían de la misma forma, hasta la década de 1950. Y de esa manera se sintió obligado a sacar una conclusión dolorosa. Al final del libro, él expone que realmente nos han cambiado la doctrina y cómo ha acontecido esta decadencia en estos últimos tiempos. Sigue diciendo Herbert Douglas: él cree que el cambio de puntos de vista sobre la naturaleza humana de Cristo ha confundido a los adventistas de todo el mundo, llevándolo a creer que Ellen White habla en términos contradictorios y que las posiciones históricas adventistas sobre cómo se salvan los hombres y las mujeres han sido erróneas. Pide a otros que verifiquen sus hallazgos, no que los acepten o rechacen sin un estudio personal. Ralph Larson vio que la naturaleza humana de Cristo ha confundido a muchos adventistas, por las cuales la hermana White escribió muchos artículos que parecen contradictorios. Pero hemos visto en el canal y hemos examinado que no son contradictorios. Más bien, todo tiene que ver con un estudio minucioso en cuanto a sus escritos.
para no poder sacar una conclusión errónea. Todo nos manda que la hermana White no se ha confundido y de esa manera ella no se contradijo de lo que escribió en sus libros. Y el más aclamado libro, el deseado de todas las gentes, realmente es un libro maravilloso que nos habla de la vida de Cristo. Pero Ralph Larson estaba totalmente preocupado porque muchos adventistas estaban confundidos con la nueva cristología. De esa manera él nos invita a que podamos investigar más y nos adentremos y tengamos un estudio personal y no saquemos una conclusión errónea. Y Ralph Larson dijo, por ustedes mismos, confirmen lo que está escrito en la cristología adventista. No crean todo lo que está escrito sin poder comprobar, dijo. Y ese ha sido nuestro lema de esta serie de estudios, desde el primer tema de la naturaleza de Cristo, que podamos comprobar lo que está escrito en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía y también lo que escribieron los pioneros adventistas. Tomarnos el tiempo para poder verificar las citas y no poder creer a muchos que están predicando el error. Y en la misma revista Ministry, un hombre dio su opinión. Ese hombre se llamó Eric Claude Webster, el mismo que escribió el libro Cross Currents de Adventist Christology, que lo analizamos en el estudio anterior, cuando examinó la cristología de la mensajera del Señor de E.J. Waggoner, de Edward Hempenstall y de Herbert Douglas. Y tristemente, Claude Webster se quedó con la idea de Hempenstall, quien totalmente tergiversó el tema de la naturaleza de Cristo y no apoyó la cristología de la palabra de Dios. Más bien, hizo como una amalgamación de preguntas sobre doctrina y su idea de la naturaleza de Cristo. Porque así como Edward Hempenstall, como Eric Claude Webster, creían en el pecado original. De esa manera no podían sacar una conclusión verídica de la naturaleza de Cristo. Pero él comenta en la Ministry Magazine, y vamos a ver que su comentario es triste, hermanos, es triste. Nos dice el comentario de Webster: al leer el libro de Larson, uno tiene la sensación de que ha ignorado de que el mundo cristiano había entendido que los adventistas decían que Cristo poseía una naturaleza pecaminosa. Entendieron que decíamos que había algo de pecado en nuestro Señor. Larson parece no preocuparse por la opinión pública, mientras líderes durante 1930 y 1950 se convencieron de que teníamos la responsabilidad de hacerle saber al mundo qué creíamos de la naturaleza de Cristo. Primeramente podríamos ver, hermanos, que Ralph Larson escribe para adventistas. El libro no se centra para poder darlo al mundo evangélico, primeramente, porque hay muchas citas adventistas para hermanos adventistas. No se centra en poder darlo al mundo, un libro para explicar al mundo evangélico la naturaleza de Cristo. Se centra en lo que la hermana White dijo y los pioneros adventistas y todos los pioneros que siguieron en la década de 1920, 30, 40 hasta llegar al 50. No se centra para darlo al mundo evangélico, pero estas palabras de Eric Claude Webster realmente hacen notar que no está de acuerdo con el libro, porque Claude Webster dice: los líderes de la iglesia por la década de 1930 a 1950 se dieron la tarea de poder dar al mundo a un Salvador sin pecado. Eric Claude Webster realmente hizo un mal comentario, mal direccionado, para que muchos pudieran decir: realmente antes los adventistas estaban mal, los pioneros estaban mal, pero ahora, desde 1950 en adelante, ya estamos bien en el tema de la encarnación de Cristo. Más bien, antiguamente, hermanos, se dio un tema verídico con Waggoner y Jones en el Congreso de 1888, hablando de la justificación por la fe y la naturaleza de Cristo. Se dio ese mensaje y Cristo quería que ese mensaje se diera al mundo. Y por los años 1920, 1930, se estaba dando el mensaje de la naturaleza de Cristo no corrompida. Desde 1950 en adelante ya se empieza a corromper, hermanos, el tema de la cristología en el adventismo. Eric Claude Webster hace notar que desde 1930 en adelante, 1950 en adelante, los líderes
Se convencieron de poder hacer notar al mundo de un Salvador sin pecado. Qué triste comentario de Eric Claude Webster. Sigue diciendo: la falta de confianza de Larson en los teólogos de la Iglesia y pastores adventistas parece desafortunada. Su llamado a las masas de miembros podría estar mal dirigido. Creo que nuestros teólogos adventistas están bien situados bajo la bendición de Dios para brindar orientación. Quizás este libro desafíe a los teólogos a esforzarse por expresar con palabras la comprensión de la encarnación. Y recordemos que en este mundo de pecado, ninguna declaración cristológica reflejará jamás la verdad última. Tristemente, desde esos años, desde 1980 en adelante, se estaba infiltrando, hermanos, poco a poco el cambio doctrinal, porque el cambio no ha sido así rotundo, poco a poco ha ido. Pero para la década de 1980 en adelante, los teólogos estaban saliendo con esa nueva teología, queridos hermanos. Pero Eric Claude Webster dice: tenemos que confiar en nuestros teólogos, que ellos están bajo la bendición de Dios. Ellos nos pueden brindar la verdadera teología en cuanto a este tema. De esa manera vemos que Eric Claude Webster no estaba feliz con la publicación del libro de Ralph Larson, El Verbo se hizo carne. No estaba feliz. Él tenía un pensamiento totalmente corporativo, hermanos, de poder confiar en los líderes antes que confiar en la palabra de Dios. Y al leer el libro vemos que totalmente está de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, que está a la ley y al testimonio ese libro. Pero aquí Eric Claude Webster está en contra de ese pensamiento. Y no solo él, sino muchos adventistas que piensan de esa manera, rechazando lo que se escribió antiguamente de la naturaleza de Cristo. Y eso ocurrió en el año 1986, hablando de la cristología de los años 80, hermanos. Pero ¿qué ocurrió para 1987 y 1989? Para poder seguir con la historia, vamos a hablar de Jan Surker. ¿Quién fue Jan Surker? Se nos cuenta que él fue un educador en el campo misionero. Se nos cuenta que él fue un ministro y también fue misionero en Madagascar. Ocupó muchos cargos en la iglesia. Jugó un papel decisivo en la educación adventista. Pero más se lo conoce porque él escribió un libro sobre naturaleza de Cristo que se llamó Tocado por nuestros sentimientos, de Jan Surker. Él nació el año 1918 y murió el año 2003. ¿Y por qué les hablo de Jan Surker, hermanos? Porque él tuvo la participación en cuanto a la cristología adventista. Por ejemplo, en su libro, el capítulo 14, titula En busca de la verdad histórica. Y el primero habla de Ralph Larson, de su libro, como leímos, pero también habla del patrimonio White. Recordemos que el patrimonio White fue creado por la mensajera del Señor en el año 1912, solamente 3 años antes que ella pueda ir al descanso. Ella comisionó a 4 hombres para que puedan ser los fideicomisarios de sus escritos. Pero se amplió para los años 1950 hasta llegar a 9 fideicomisarios. Y Jan Surker estaba entre esos fideicomisarios, hermanos, los que tenían el poder de los libros de la mensajera del Señor y de muchos escritos adventistas. Jan Surker estaba en la mesa directiva del patrimonio White. Entonces él tenía un papel importante para que el patrimonio White pueda posicionarse, pueda dar la cara, podríamos decir, pueda dar el estudio de la naturaleza de Cristo, pueda confirmar la cristología adventista. Y en su libro él dice en la página 135, como miembro de la mesa directiva del patrimonio White, yo no podría permanecer indiferente a la creciente controversia, porque sus orígenes fueron fundamentados en muchas declaraciones de Ellen White con respecto a la naturaleza de Cristo. Yo creía que el patrimonio White, comisionado para cuidar de los escritos de White, debería hablar claramente como lo había hecho en muchas ocasiones. Realmente la controversia de la naturaleza de Cristo está creciendo bastante para estos últimos tiempos. Necesitamos que el patrimonio White
pueda posicionarse, pueda escribir en cuanto a este tema. Y él sigue diciendo en su libro: mi carta del 9 de julio de 1986 no fue una tentativa de nueva exégesis. Propuse que se verificase la posición de Ellen White, así como los de Waggoner, Jones, Prescott, Haskell sobre el asunto, cuyas posiciones ella aprobaba. Kenneth H. Wood me avisó que él concordaba con mi sugestión y que el ítem estaría en la agencia de la cuarta reunión. Al mismo tiempo, Robert W. Olson, secretario del Patrimonio White, me informó que esa no era una cuestión que el patrimonio debería resolver. Entonces Jan Surker hizo su petición. El 9 de julio de 1986, él escribió una carta al presidente del Patrimonio White, que en ese entonces era Kenneth H. Wood. Le escribió esa carta diciéndole: necesitamos hacer una reunión para poder verificar estos temas de la encarnación de Cristo. Tenemos que ver la posición de la hermana White, de Waggoner, de Prescott, de Jones y también de Haskell, para poder ver lo que se escribió al inicio del adventismo. Y Kenneth H. Wood confirmó que se realizaría ese estudio en el Patrimonio White, en el ítem de la cuarta reunión. Supongo que el Patrimonio White debe tener su ítem, por ejemplo, qué fechas se reúnen y de esa manera qué libro más van a sacar recopilado de la mensajera del Señor. Todo ese trabajo lo hace el Patrimonio White. Jan Surker estaba preocupado, de esa manera quiso hacer lo correcto al poder dar su punto de vista en cuanto al tema. Pero el secretario del Patrimonio White se opuso y le dijo a Jan Surker: este tema no tiene que ser presentado por el Patrimonio White. Esa cuestión no lo presenta el Patrimonio White. Entonces Jan Surker le dijo a Robert Olson, quien en ese entonces era el secretario del Patrimonio, le dijo: ¿puedes presentar la cristología que crees en cuanto a tu opinión personal? Y de esa manera Robert Olson presenta su cristología, pero lo presenta del lado de preguntas sobre doctrina. En otras palabras, que estaba totalmente con la nueva cristología en el adventismo. Pero de esa manera se posiciona el Patrimonio White. Nos sigue diciendo Jan Surker: la cuarta reunión tuvo lugar en Williamsburg, Virginia, del 23 al 25 de enero de 1987. El encuentro fue transferido para Columbia, Maryland. Toda la sesión fue dedicada al problema de la naturaleza humana de Cristo, basada en mi presentación. Su contenido fue esencialmente aquel expuesto en la segunda parte de este estudio, la cual fue dedicada a la cristología de los pioneros. Ella también contenía una crítica a la nueva teología que sería discutida con más detalle en la quinta parte del libro. De esa manera ya hubo el encuentro en Columbia, Maryland, del 23 al 25 de enero de 1987 se llevó a cabo. Jan Surker dio las propuestas y su punto de vista en cuanto a la cristología, que se presenta en su mismo libro en el capítulo 2, cuando él presenta la cristología de los pioneros adventistas. Esa misma cristología de los pioneros lo presenta en la reunión del Patrimonio White, para que el Patrimonio White pueda posicionarse, para que pueda hacer conocer estos escritos a la membresía y a todos los que leyeran la cristología original. Pero así como Jan Surker dio su punto de vista, también otro hombre, quien estaba entre los miembros del Patrimonio White, dio su punto de vista, la cual sería decisivo para la tercera posición de la naturaleza de Cristo. Porque vemos que hasta ahora hubo dos posiciones: la de Adán antes de la caída y la de Adán después de la caída. Siempre nos basamos en que Cristo vino con la naturaleza de Adán después de la caída, pero ahora se daría otra posición más, la cual sería ni la de Adán antes ni la de Adán después, sino que Cristo vendría en una naturaleza única, ni la de antes ni la después. Esa es la tercera posición, hermanos, que muchos agarran el día de hoy. Pero ¿dónde se originó esa posición? Para poder ver dónde se originó, vamos a seguir leyendo, tocado por nuestros sentimientos, la página 137. Tim Poirier, secretario asociado y archivista del Patrimonio de Ellen White,
preparó un estudio comparativo entre la cristología de Ellen White y la de los autores cuyo lenguaje ella aparentemente utilizó. De acuerdo con Poirier, esas fuentes son útiles en la aclaración de la cristología de Ellen White. De esa manera, la reunión en Columbia del 23 al 25 de enero de 1987 se estaba dando los puntos de vista de cada hermano, de cada pastor, de cada ministro que estaba en el patrimonio White. Tim Poirier, secretario asociado del patrimonio White, dio su punto de vista al poder aclarar la naturaleza de Cristo. Y ese punto de vista se encuentra en la revista Ministry de diciembre de 1989. Ahí tú puedes ver en la pantalla: Source Clarific Ellen White Christology, fuentes que aclaran la cristología de Ellen White. Tim Poirier, subsecretario del patrimonio del NGD White, se desempeña como archivero e investigador. Ahí podemos ver a Tim Poirier de más joven. La propuesta de la nueva cristología salió en la revista Ministry de 1989, en la página 7. Y quiero dar lectura a lo que Tim Poirier escribió en cuanto a la nueva postura de la naturaleza de Cristo. De la naturaleza de Cristo. Y dice: Cristo tomó la humanidad sin pecado de Adán antes de la caída, o una naturaleza idéntica a la nuestra después de la caída, o tenía una naturaleza única. Las diversas interpretaciones de Ellen White sobre este tema se han centrado en los términos propensión y tendencia, pero las discusiones sobre esta cuestión entre los autores que Ellen White leyó y utilizó arrojaron una luz sobre las declaraciones aparentemente contradictorias que ella hizo. Tim Poirier dice: ¿con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con la de Adán antes de la caída o con la de Adán después de la caída? ¿O Cristo vino con una naturaleza única? Porque las definiciones, propensiones y tendencias siempre han sido cuestionables. Hablando de la mensajera del Señor, dijo Tim Poirier. Pero hay luz sobre este tema, las cuales la misma hermana White, quien utilizó la cristología de otros autores para poder definir su posición. Eso es lo que está diciendo Tim Poirier, hermanos. Hay luz para que se pueda dar otra posición, ni la de Adán antes ni la de Adán después, sino una posición única. Y vamos a seguir leyendo lo que dice Tim Poirier, el subsecretario del patrimonio White. Uno de los autores favoritos de Ellen White, o al menos uno de quien tomaba prestado con frecuencia, fue el predicador anglicano Henry Melville, 1798 a 1871. Considerado el predicador más popular de Londres, los sermones de Melville se publicaron en varios volúmenes diferentes. El White State tiene la copia personal de Ellen White de una de estas colecciones, los sermones de Melville, publicada en 1844. Uno de los autores más favoritos de la hermana White fue Henry Melville por la década de 1840-1850, según Tim Poirier. La verdad, se nos cuenta que la hermana White tenía un libro de Henry Melville en su biblioteca, pero a ciencia cierta no sabemos, queridos hermanos, hasta qué punto la hermana White leía a Henry Melville o le gustaban sus sermones. La verdad no lo sabemos, pero sí hay una copia en Ellen White State de los sermones de Melville, nos dice en este escrito. Pienso que la hermana White le gustaban los sermones de Melville, pero no compartía todo lo que Melville decía, y no lo escribió en sus libros diciendo: realmente estoy leyendo los escritos de Henry Melville o estoy viendo lo que él predicaba. Realmente nunca he leído que la hermana White cite a Henry Melville. Tal vez en algún escrito sí lo pueda citar, pero de esa manera vemos que ella no compartía la cristología de Melville, pero según Tim Poirier, la cristología de Melville y de la hermana White totalmente estaban unidas. Nos sigue diciendo Tim Poirier en la revista Ministry de 1989. Un sermón de esta colección, La humillación de Cristo Jesús hombre,
proporciona un contexto que es valioso para reconciliar el conflicto aparente en declaraciones de Ellen White sobre la humanidad de Cristo. Al escribir su artículo, El ejemplo del hombre de Cristo, para la Review and Herald el 5 de julio de 1887, se basó ampliamente en este sermón. Entonces, Henry Melville tuvo un sermón que titulaba La humillación de Cristo, Jesús hombre. Y Tim Poirier dice, la declaración de la hermana White la sacó de ese sermón de Henry Melville. Entonces, si nosotros comparamos lo que Henry Melville dijo en cuanto a la encarnación de Cristo con la encarnación de Cristo de la hermana White, totalmente están a la par. En otras palabras, que Henry Melville y la hermana White creían lo mismo en cuanto a la humanidad y encarnación, naturaleza de Cristo. Pero ¿qué creía Henry Melville, hermanos, amigos? ¿Qué creía él en cuanto a la naturaleza de Cristo? Nos sigue diciendo la revista. Para Melville, la caída trajo dos consecuencias principales. Uno, las debilidades inocentes. Otro, las propensiones pecaminosas. La humanidad de Adán estaba libre de ambos antes, y de ambos fue dotada después de la transgresión. Por enfermedades inocentes, Melville se refiere a cosas como el hambre, el dolor, la debilidad, la tristeza y la muerte. Hay consecuencias de culpabilidad que son completamente inocentes. ¿Qué creía Melville, hermanos? Él creía que después de la caída de Adán surgieron dos consecuencias: las debilidades inocentes y las propensiones pecaminosas. ¿Pero qué se refiere Melville con las debilidades inocentes? Se refiere a la debilidad, la tristeza, el hambre. Podría ser también el frío, la depresión, todo lo que requiere a lo que es la tristeza, la congoja, en otras palabras. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice. Por propensiones pecaminosas, por otro lado, Melville se refiere a la propensión o tendencia al pecado. En su resumen, Melville sostiene que antes de la caída de Adán no tenía debilidades inocentes ni propensiones pecaminosas, que nacemos con ambas y que Cristo tomó la primera, pero no la segunda. Pero si bien tomó la humanidad con las debilidades inocentes, no la tomó con las propensiones pecaminosas. Ya definimos lo que Melville creía en cuanto a las debilidades inocentes, el dolor, el cansancio, etc. Entonces Melville decía, Adán no tenía debilidades inocentes, no tenía propensiones pecaminosas. Adán no sentía hambre, no sentía frío, no sentía sueño tal vez, no sentía cansancio, no sentía debilidad. Adán después de la caída sí sintió debilidad, cansancio, pero también tuvo propensiones al pecado, tendencias al pecado. Cristo tomó las debilidades de Adán caído, pero no tomó las propensiones de Adán después de su caída. Tomó la primera, las debilidades inocentes, pero no tomó la segunda, pero no tomó las propensiones al pecado. Cuando nosotros nacemos tenemos propensiones. Cristo no tomó esas propensiones, dijo Melville. Pero ¿será realmente así que la hermana White creyó, queridos hermanos? ¿De esa manera creyó la mensajera del Señor? Aquí intervino la deidad. El Espíritu Santo cubrió a la Virgen y, permitiendo que de ella se derivara la debilidad, prohibió la maldad y así causó que se generara un dolor y una humanidad sufriente, pero sin embargo inmaculada y sin mancha, una humanidad con lágrimas, pero no con manchas, accesible a la angustia, pero no propenso a ofender. Sí tomó las debilidades inocentes, pero no tomó las propensiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque ahí intervino el Espíritu Santo. Cuando nació de María, nació con la debilidad, como el hombre nace, pero nació de esa manera inmaculado y sin mancha, porque él no tenía una tendencia al pecado, no tenía una propensión para poder ofender al hombre, a sus hermanos. De esa manera intervino el Espíritu Santo en Cristo. Así lo explicó Tim Poirier, hermanos. Y podríamos decir, pero es la explicación que estábamos buscando siempre para entender
las aparentes declaraciones contradictorias de Ellen White, ahora sí podemos entender la naturaleza de Cristo. ¿Creía realmente la hermana White de esa manera? Para que podamos entender, aquí hice un gráfico. Por ejemplo, aquí puse a Adán y aquí puse a Cristo. Por debilidades inocentes, Melville dijo que Jesús la tomó. La degradación en cuanto a la debilidad, el hambre, el cansancio, el frío, etc. Todo lo que el hombre y la mujer sienten. Pero por propensiones pecaminosas, las tendencias que cada uno al nacer tiene, Jesús no la tomó. ¿Será que la hermana White creía así como Melville? ¿Hasta qué punto Melville entendió Romanos 8:3 cuando dice el apóstol Pablo condenar el pecado en la carne? Y sigue diciendo Tim Poirier, la humanidad de Cristo no fue la humanidad adánica, es decir, la humanidad de Adán antes de la caída. No fue el adánico, porque tenía las inocentes debilidades de los caídos. No fue el caído, porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, fue más literalmente nuestra humanidad, pero sin pecado. Entonces, ni la de Adán antes del pecado, ni la de Adán después del pecado, sino una naturaleza idéntica a la nuestra. En otras palabras, una única naturaleza, dijo Tim Poirier. Pero les vuelvo a preguntar, queridos hermanos, ¿será que la mensajera del Señor estaba con el punto de vista de Henry Melville? Pero analizando lo que la hermana White escribió, nunca he visto que la mensajera del Señor utilizó las palabras debilidades inocentes. Nunca, hermanos. Más bien, ella utilizó estas palabras. Se encuentra en El deseado de todas las gentes, la página 91, el párrafo 3. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. No dice Cristo tomó las debilidades inocentes de la humanidad. Dice Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. ¿Qué entendemos por la humanidad degenerada? Que Cristo, para poder salvar al hombre, tenía que convertirse como uno de ellos. No solamente tomar sus debilidades inocentes, que la hermana White nunca utilizó esas palabras, sino que ella utilizó humanidad degenerada. Tenía que salvar al hombre de su condición caída. En este libro, Humble Hero, que es una recopilación del deseado de todas las gentes, dice, Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Y me gustó más esta traducción, hermanos. Tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. De esta manera vemos que la hermana White no creía como Henry Melville. Pero para Tim Poirier, la hermana White creía como Henry Melville. Y hay un sermón de Henry Melville que no concuerda con los escritos de la hermana White. ¿Y por qué digo que no concuerda con sus escritos? Por el siguiente escrito, que se encuentra también en la revista Ministry. Esta declaración fue tomada de un sermón de Melville titulado La Primera Profecía. Note su explicación. Ahora bien, la enemistad nunca fue puesta en medida tan abrumadora. Fue en Cristo Jesús en un sentido naturalmente y en otro sentido sobrenaturalmente. Él nació puro y con un odio nativo al pecado, pero entonces habría sido generado milagrosamente para que su naturaleza pudiera ser así hostil al mal. Ese sermón, La Primera Profecía de Melville, él dice que Cristo nació con un odio nativo al pecado. Es como decir, nació directamente programado para odiar el pecado. Pero eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que dice la mensajera del Señor. Jesús nació innato para poder odiar el pecado. Nos dice la palabra de Dios, recordémonos en el anterior estudio, Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia. Si entendemos la palabra aprendió, es que Él no vino innato para poder odiar el pecado, hermanos. Él odió el pecado en su carne y lo condenó. Nunca cometió ningún acto de maldad. Nunca cometió un acto que pueda ser infracción de la ley. Es verdad. Pero lo que dice Henry Melville está en contra de lo que dice la palabra de Dios, que Cristo aprendió la obediencia. Cristo eligió no pecar. No estaba innato en Él para obedecer directamente a los mandamientos de Dios. Si fuera de esa manera, ¿qué ventaja tendríamos nosotros en nuestra naturaleza humana, queridos hermanos? Porque Él quiere que seamos participantes de esa naturaleza divina y que nosotros venzamos como Él venció. Y esta cita nos muestra más claramente que la hermana White no estaba a favor de los sermones de Melville. Nos dice: Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado interno lo que le hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto, a su propia imagen. Era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Pero cuando Cristo vino a enfrentar las tentaciones de Satanás, llevó la semejanza de carne de pecado. Signs of the Times, 17 de octubre de 1900, el párrafo 10. Cuando Adán estaba en el Edén, no tenía propensiones ni tendencias al pecado. El pecado que lo hizo ceder fue porque él en su propia voluntad quiso transgredir y desobedecer a Dios, hermanos. Pero no fue así con Cristo. Cristo, cuando vino, Él estaba totalmente en la semejanza de carne de pecado. En otras palabras, que cuando Cristo vino, Él tenía las mismas tendencias al pecado, las cuales nosotros tenemos al nacer. Pero nunca cultivó esas tendencias para el mal, para el pecado. Nunca. Su naturaleza caída nunca se corrompió, hermanos. Nunca entregó su voluntad a Satanás. Adán lo entregó. Nosotros, tristemente, lo entregamos. Tenemos naturaleza pecaminosa y caemos en el pecado. Se ha degradado y estamos con una naturaleza depravada al practicar el pecado. Pero Cristo, teniendo naturaleza caída, tendencias hacia el pecado, nunca cometió mal alguno. De esa manera creía la mensajera del Señor, hermanos. Para ella no había una tercera posición. Para ella solamente era la segunda, la de Adán después de la caída. Y está muy claro en las Signs of the Times, queridos hermanos. Tim Poirier hace notar que la hermana White creía como Melville al sacar citas, al sacar conclusiones, pero la hermana White no creía de esa manera. Entendemos que el pecado realmente es transgresión de la ley y que ningún niño al nacer peca, que ninguno en el vientre de su madre puede pecar. Cuando uno nace teniendo esas tendencias y elige pecar, la ley le condena en ese momento. Pero Cristo, cuando nació con esas tendencias heredadas de sus antepasados, nunca cometió transgresión. Esa es la gran ley de la herencia que estuvimos tratando todos estos temas en el canal. Ese es el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Nunca vamos a poder entender a ciencia cierta, hermanos, que Cristo vino con naturaleza pecaminosa y nunca pecó. Es algo imposible de poder entender, pero sí entendemos que Él es nuestro ejemplo para vencer el pecado y que nosotros vamos a vencer como Él venció, sin mancha de pecado alguno. Vamos a llegar a ese estado de santidad y perfección si realmente nos entregamos a Él. Ese es el fin del estudio de la encarnación de Cristo, llegar al estado de perfección y guardar los mandamientos de Dios en la carne pecaminosa. Por eso Cristo vino en semejanza de carne de pecado, para poder condenar el pecado en la carne. No hay una tercera posición, pero Tim Poirier realmente sacó a la luz todos los escritos de Melville, comparándolo con la hermana White, y de esa manera muchos teólogos hoy en día han agarrado esa tercera posición, y así se han olvidado de la posición bíblica, se han olvidado de lo que la hermana White dijo y de los pioneros.
Y así ellos dijeron, ni la de Adán antes, ni la de Adán después. Yo creo otra posición. Es todo para poder decir que Cristo realmente tenía una naturaleza única, la cual nosotros nunca vamos a poder llegar. Así fue surgiendo la tercera posición para 1987. Y puedo nombrarles de muchos pastores, ministros que agarran esa tercera posición, la cual Dios mediante lo vamos a ver en otros estudios posteriores. Pero quiero ahora recalcar a uno solamente, la cual es conocido en el adventismo, que escribió bastantes libros y que también reescribió, en otras palabras, que dio su punto de vista en el libro Preguntas sobre Doctrina. Ese hombre se llamó George Knight. Para poder tener un contexto de lo que estamos estudiando, voy a dar lectura al libro Tocado por Nuestros Sentimientos, la página 139. De entre las declaraciones sobre la historia de la cristología adventista, las de George Knight son especialmente valiosas. Profesor de historia de la iglesia en la Andrews University, Michigan, Knight es claro en su opinión sobre la naturaleza humana de Cristo. La mayoría de sus obras es dedicada a los diversos aspectos de la historia de la iglesia adventista. No cabe duda que George Knight es reconocido mundialmente, podríamos decir, como el hombre más erudito entre las filas adventistas. El que más sabe de historia, el que más puede defender la historia es él. Muchos lo dicen de esa manera. Y es verdad hasta cierto punto, hermanos, que George Knight totalmente se involucró en la historia adventista y sacó varios libros en cuanto a la historia. Pero su punto de vista de la naturaleza de Cristo es la cual hoy nos concierne en el estudio. Él escribió un libro, George Knight escribió un libro. El libro titula From 1888 to Apostasy. De 1888 a la apostasía. El caso de A.T. Jones, por George Knight. Salió el año 1987. Tiene 288 páginas y cuesta o costó $16.95. Busqué este libro en PDF, pero no lo encontré. Lo encontré solamente en Amazon. Pero es un libro muy importante y también hablando del caso de Alonzo Treve Jones. George Knight hizo una recopilación de los escritos de Jones y así tratar su caso y cómo la apostasía ha ido avanzando desde el rechazo de la justificación por la fe de 1888. Pero parte de esos escritos de George Knight se encuentra en el libro Tocado por Nuestros Sentimientos. Y ahora quiero dar lectura a lo que Jan Zurcher recopiló para poder ver lo que creía, o bueno, lo que redactó George Knight. From 1888 to Apostasy, la página 133. Waggoner, Jones, Prescott desarrollaron el concepto de Cristo que era exactamente como cualquier otro hijo de Adán, incluyendo la tendencia para pecar, en la característica central de su doctrina de la justicia por la fe. Hasta aquí vemos que George Knight está dando una aclaración de que estos hombres que predicaron de la justicia de Cristo decían que Cristo, como cualquier hijo de Adán, tenía tendencias hacia el pecado. Y eso es verdad. En el quinto tema de esta serie de estudios analizamos los escritos de Waggoner, los escritos de Jones y los escritos de W. Prescott. Y la hermana White estaba totalmente alegre del mensaje de la justicia de Cristo y más que todo del mensaje de Prescott, cuando él dio un sermón en Australia el 31 de octubre de 1895. La hermana White estaba feliz del mensaje de la justicia de Cristo que había resurgido en las filas adventistas. No estaba en contra de Waggoner, de Jones y de Prescott en cuanto a su mensaje. Estamos hablando de los años que ellos estaban totalmente en acuerdo con la doctrina, porque vamos a ver que Jones y Waggoner tristemente se desviaron para la década de 1903, 1904, 1905 en adelante. Tuvieron unas ideas panteístas al poder seguir a John Harvey Kellogg y otras ideas raras más, la cual la hermana White no estaba
de acuerdo con su mensaje, pero hablando de la justicia de Cristo, hablando de la encarnación de Cristo, hablando de la naturaleza de Cristo, la hermana White no estaba en contra de Waggoner, de Jones ni de Prescott. Eso hay que entenderlo muy claro. Y sigue diciendo George Knight en su libro, la página 133. Su punto de vista sobre la naturaleza de Cristo no creó controversias en el adventismo de la década de 1890. La opinión era generalmente aceptada como un punto teológico, no litigioso. Todo eso cambiaría en la década de 1950, cuando se volvería el tema teológico para muchos adventistas sobre ambos lados de la cuestión. Tristemente, la Conferencia General había rechazado el mensaje, pero posteriormente muchos pastores prominentes en el adventismo se arrepintieron de haber rechazado el mensaje, así como Uriah Smith y también como el pastor George Butler, quien en ese entonces fue el presidente de la Conferencia General. Pero todos estaban unánimes en los años 1900 en cuanto a la justicia de Cristo y la naturaleza de Cristo. Estaban unánimes, hablando lo mismo. Pero pasaron 50 años aproximadamente cuando vinieron Walter Martin, Donald Grey Barnhouse, al poder cambiar nuestra doctrina. Y así pastores como Leroy Froom, pastores apóstatas, Leroy Froom, Walter Reed, detrás el pastor Figur, aceptaron esas doctrinas de los evangélicos, para así que la iglesia pueda ser reconocida como una iglesia cristiana, no como una secta. Tristemente, eso aconteció, queridos hermanos. No creó controversias el tema de que Cristo tenía tendencias heredadas. Nunca creó controversia. Hasta la década de 1950. Y aquí en su libro, George Knight cita a M.L. Andreasen. Sabemos que M.L. Andreasen fue el único que se levantó contra la apostasía que estaba haciendo la Conferencia General al cambiar la doctrina adventista. Fue el único en su entonces, porque gracias a él vamos a ver que muchos más se levantaron en contra de la apostasía. Obviamente gracias a Dios que utilizó a M.L. Andreasen. De esa manera George Knight habla de Andreasen y en su libro lo menciona. Dice en la misma página: M.L. Andreasen, uno de los principales teólogos de los años 50, sustentaba que la doctrina de la naturaleza pecaminosa de Cristo es uno de los pilares fundamentales del adventismo. Cambiar esa posición, dijo él, no fue apenas abandonar el adventismo histórico, sino también dejar de creer en los testimonios de Ellen White. Muchos han seguido ese camino. Muchos de los que realmente quieren seguir a Dios a través de su palabra y no contaminarse con el vino de Babilonia, han seguido ese camino, hermanos. De los que realmente quieren reflejar el carácter de Cristo, han seguido ese camino. Para M.L. Andreasen, lo que estaba haciendo la Asociación General era derrumbar al Cristo de la Biblia y poner a otro Cristo, un Cristo que no es bíblico. Y es realmente así lo que aconteció en la década de 1950 al sacar el libro Preguntas sobre Doctrina. Pero ¿cuál fue el cambio rotundo? ¿Cuál fue la principal piedra, podríamos decir de esa manera, para poder cambiar la doctrina? Fueron dos factores, menciona George Knight, y concuerdo con estos dos factores de su libro, la cual se encuentra en la página 140. Nos dice: de acuerdo con Knight, dos factores motivaron el cambio teológico en los años 50. Uno de ellos fue el descubrimiento en 1955 de la carta de Ellen White a W. H. Baker. Otro fue la sensibilidad de algunos líderes de la iglesia a la crítica de ciertos evangélicos de que la cristología de tendencias pecaminosas de los adventistas era inadecuada. Entonces, dos fueron los factores para que la cristología adventista original pueda cambiar a la cristología de la nueva teología. El primer factor fue la carta al pastor W. H. Baker, que salió el año 1955, hermanos. Ese año salió a la luz esa carta. Más antes, nadie conocía la carta de W. H. Baker. Nadie de los hermanos, nadie de la membresía, ni de los pastores de ese entonces. Ese fue un factor. Otro factor fue de que muchos evangélicos
tildaban a los adventistas de que rebajamos la obra de Cristo, de que rebajamos al Cristo de la Biblia. Uno de esos fue Schuyler English, la cual les mencioné en el 9º estudio de esta serie de videos. Schuyler English, en su revista Our Hope, dijo que los adventistas rebajan la obra de Cristo y lo colocan como un pecador más. De esa manera, Leroy Froom rápidamente le escribió a Schuyler English y le dijo: los adventistas nunca hemos creído que Cristo tuviera naturaleza pecaminosa. Más bien, nosotros siempre hemos creído que Cristo vino con naturaleza inmaculada, con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y al escuchar esas palabras de Schuyler English, posteriormente en su revista Our Hope redactó: me he equivocado con los adventistas. Realmente ellos son cristianos, ellos creen en el Cristo de la Biblia. Haciendo una tergiversación y una traición al adventismo histórico, hermanos. Una traición total. Todos esos detalles lo vimos en el 9º estudio, que tituló Nos cambiaron la naturaleza de Cristo antes de 1957. Por eso Donald Grey Barnhouse y Walter Martin estaban asombrados de la doctrina adventista, y para ellos era una herejía que se diga que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Y ahí se cambió la naturaleza de Cristo al derribar los pilares de la fe, al derribar al Cristo de la Biblia. Sigue diciendo George Knight en su libro, ahora la página 141. Había una profusión de declaraciones de Ellen White afirmando que Cristo tomó sobre sí nuestra pecaminosa naturaleza, o que Él tomó sobre sí mismo la caída y sufridora naturaleza humana, degradada y contaminada por el pecado. Esas no fueron afirmaciones aisladas. En el mismo año de la carta de Baker, ella escribió que Cristo asumió la naturaleza humana caída. Y esas dos cartas, esas dos citas, que Cristo tomó naturaleza pecaminosa y que también vino con naturaleza degradada y contaminada por el pecado, ya lo hemos leído anteriormente. Hasta aquí parece que George Knight está totalmente de acuerdo con la posición original de la Biblia y también de los pioneros y de la misma hermana White. Parece que George Knight está del lado de los que defienden la verdad y no se contaminaron con la apostasía del 57. Parece, hermanos. Pero al ver las declaraciones posteriores de George Knight, realmente me impresiona bastante que él no tenía ese mismo concepto. Que para Knight, Cristo vino en la tercera posición, la cual Tim Poirier lo saca a la luz en Ministry. Esa es la triste realidad, queridos hermanos. ¿Y por qué confirmo que George Knight creía de esta manera? Porque sabemos que el que redactó el libro Preguntas sobre Doctrina lo hizo George Knight. Sabemos que este libro salió el año 1957 con el nombre original Question of Doctrine, pero el año 2003 recién se reeditó para que pueda ver en español. Pasaron 30 años donde no se publicó ninguna reedición del libro Preguntas sobre Doctrina. 30 años después se reeditó para sacarlo en español y salió a la luz el año 2008. Pero el que redactó la introducción del libro y muchas aclaraciones más, las cuales no estaban en la edición original, lo hizo George Knight. Entonces, todo su punto de vista en cuanto al tema se encuentra en estas declaraciones, las cuales podemos ver que está remarcado en un cuadro y más oscuro las letras. Todas estas declaraciones que vemos en el libro, así remarcado en un cuadro abajo de las palabras principales, lo hizo George Knight. Por eso digo que George Knight realmente no defendió la verdad, hermanos. Él estaba con otra posición de la naturaleza de Cristo. Si bien su libro parece que él estaba con la posición original de los pioneros, de la hermana White también, es solamente lo que él redactó en cuanto a la historia. Es como decir, si tú o yo escribiéramos un libro de historia, escribiéramos lo que escribió tal persona, lo que escribió otra persona, pero nuestro pensamiento no está de acuerdo a lo que ellos escribieron. De esa misma forma, George Knight no estaba de acuerdo con la hermana White, ni tampoco con Jones, ni Waggoner,
ni Prescott. Él no estaba de acuerdo, solamente redactó lo que ellos creían. Lo redactó y lo puso en su libro, pero lo que realmente él creía se revela en preguntas sobre doctrina. Y eso lo comprobamos en la página 567, la cual nos dice: el aspecto más desgraciado de toda la lucha por la naturaleza de Cristo, que ha dividido teológicamente al adventismo durante medio siglo, teniendo en cuenta lo que sabemos hoy, era innecesaria. La batalla se libró sobre la base si la naturaleza de Cristo era como la de Adán antes de la caída o después de la caída. Ahora sabemos que las dos respuestas son incorrectas. La lucha que se tuvo en la década de 1950 era innecesaria, dijo George Knight. Era innecesaria porque realmente Cristo no vino ni con la de Adán antes, ni con la de Adán después. Eso es lo que dijo George Knight. Y me puse a investigar más y leer más el libro Preguntas sobre Doctrina, y me encontré con esta declaración que realmente me asombro, hermanos, me asombré bastante en la página 568. Desde la página 567, aquí vemos un apartado en el punto 8 que dice: la clave para entender las declaraciones aparentemente contradictorias de Elena G. de White. De esa manera, George Knight da su punto de vista en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y dice de la siguiente manera, la página 568. Una de las claves para entender las contradicciones aparentemente contradictorias de Elena G. de White sobre la naturaleza humana de Cristo es examinar cómo presenta el tema uno de sus autores favoritos. Tim Poirier, de la Fundación White, ha analizado el uso que ella hace de Melville en un sermón que titula The Humiliation of the Man Christ Jesus. Según Poirier, nos permite entender el aparente conflicto de Ellen White. Y por esta afirmación, digo que George Knight estaba totalmente en contra de la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo. Él creía como creyó Tim Poirier. Por eso hace la misma comparación de Henry Melville en el libro Preguntas sobre Doctrina. Las mismas palabras, las cuales ya analizamos. De esa manera veo que George Knight creía la tercera posición, la cual Tim Poirier hizo sacar a la luz, según los escritos de Henry Melville. Y aquí puse un cuadro de ilustración que también se encuentra en Preguntas sobre Doctrina. Este cuadro de ilustración se encuentra en la página 568. Adán, antes de la caída, no tenía debilidades inocentes y tampoco tenía propensiones pecaminosas. Adán, después de la caída, sí tuvo debilidades inocentes y también tuvo propensiones pecaminosas. Cristo en esta tierra tuvo debilidades inocentes, pero no tuvo propensiones pecaminosas. Pero el cuadro realmente que debería ser el correcto es: Adán, antes de la caída, no tuvo debilidades de la raza humana y tampoco tenía propensiones al pecado. Adán, después de la caída, sí tuvo debilidades de la raza humana y también tuvo propensiones al pecado. Cristo sí tuvo debilidades de la raza humana y también tuvo propensiones al pecado. Pero en la respuesta sí tuvo propensiones, tenemos que notar que fueron las propensiones heredadas, no las cultivadas, porque Él jamás pecó. Cuando digamos que Cristo tuvo propensiones, siempre tenemos que decir propensiones heredadas, hermanos. Nunca digamos solamente propensiones, porque cualquier mente podría decir: estás diciendo que Cristo pecó. Pero realmente estamos diciendo que Cristo tuvo propensiones heredadas como todos nosotros tenemos. Eso no es decir que Cristo pecó, es decir que Cristo nació con la gran ley de la herencia como todos nosotros nacemos. Y eso no es pecado. Por eso digo, hermanos, que George Knight creía en una tercera posición de la naturaleza de Cristo. Y con esta cita él se defendía en su posición, que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 182, el párrafo 3. Pero también se encuentra en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, el párrafo 2. Y nos dice: Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas,
pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Según esta cita, la hermana White estaba a favor de la cristología de Henry Melville. Y ahí puse un pequeño diagrama para poder entender. Cuando la hermana White dice, se hermana con nuestras flaquezas, son las debilidades inocentes de Melville. Pero cuando la hermana White dice, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras, son las propensiones pecaminosas de Melville. En otras palabras, Melville mantenía que Cristo encarnado no era ni como Adán antes de la caída, ni después de la caída. Eso es la posición que mantuvo Ellen White, según George Knight. Esto es sacar una idea errónea, queridos hermanos, de los escritos de la hermana White, comparándolo con la cristología de Henry Melville. Es verdad que Cristo es nuestro ejemplo en todo, y Él se hermana con nuestras flaquezas. Cuando estaba en esta tierra, Él tenía debilidades, Él tenía frío, tenía hambre, tenía tristeza, Él lloró, realmente era un humano. Pero no alimentó pasiones semejantes a las nuestras porque nunca pecó. En otras palabras, que Cristo tenía tendencias heredadas, pero Él nunca cultivó esas tendencias para que su naturaleza se pueda volver una naturaleza corrompida para el pecado y depravada por el pecado. Cristo no alimentó, dice la cita. Alimentar se refiere al sentido de poder cultivar. ¿Entendemos, hermanos? Alimentar, cultivar. Entonces Cristo nunca cultivó esas pasiones. Jesús tenía pasiones heredadas, pero nunca las cultivó, nunca las alimentó, porque Él nunca pecó. Nosotros sí cultivamos las pasiones que tenemos que cortar. Tenemos pasiones y tendencias cultivadas que son pecado, pero Cristo nunca cultivó, nunca alimentó. A eso quiere referirse la cita. Pero George Knight saca totalmente de contexto al decir que la hermana White creía así como creyó Henry Melville. Pero hemos visto que si fuera de esa manera, nunca la hermana White escribiría que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Solamente es poder ver la asimilación y también ver el contexto de la cita y no poder sacar una conclusión errónea de sus escritos, hermanos. Y seguía diciendo George Knight, el modelo de Melville es el único que puede explicar todas las declaraciones de Ellen G. White sobre la naturaleza humana de Cristo. Solo en tal modelo podemos hallar sentido en un autor que dijo que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, pero también declaró con firmeza que en ningún momento hubo una tendencia al mal. Aclarando las dos citas que pone George Knight en Preguntas sobre Doctrina, la primera, la hermana White lo publicó para que todos lo leyeran en la Review and Herald. La segunda, la hermana White nunca publicó la carta Baker y tampoco lo escribió a ningún hermano posteriormente con esas mismas palabras y tampoco lo escribió en ninguno de sus escritos ni en ninguno de sus artículos, la cual solamente le escribió para W. H. Baker, porque Baker estaba adoptando ideas adopcionistas, las cuales dice que Cristo fue adoptado y de esa manera él también pecó. Baker estaba adoptando esas ideas, hermanos. Por eso la hermana White le manda esa carta a Baker. Entonces no podemos nosotros solamente sacar la carta sin su contexto. Tenemos que saber la historia, tenemos que saber a quién le escribió la hermana White, en qué año lo escribió y por qué le escribió a Baker y no le escribió a T. Jones, no le escribió a Waggoner, no le escribió a Prescott. Los tres que estaban dando ese mensaje de la justicia de Cristo y la naturaleza de Cristo. Aquí George Knight no puede hacer esa comparación sin un contexto. Y en todo el libro Preguntas sobre Doctrina no se explica la carta a Baker, hermanos. Por lo menos se explicara un poco por qué la hermana White le escribió esas palabras a Baker. Podría tener sentido, pero no tiene sentido, hermanos. En otras palabras, que George Knight no puede dar esa declaración sin un contexto. Y eso nos hace notar que George Knight tenía la tercera posición
que no es bíblica, que la hermana White no creyó de esa manera, que los pioneros no creyeron de esa manera, la cual es un resultado de la apostasía omega, del cambio doctrinal. Pero siguió diciendo George Knight, tanto para Ellen White como para Melville, Cristo no era exactamente igual que Adán antes de la caída, ni exactamente como Adán después de la caída. Se trata más bien de un ser único, alguien respecto de quien ella cita a Lucas 1:35 cuando lo llama el santo ser que nacerá. Ellen White dice, cada ser humano no permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros. Es verdad que Cristo fue un ser único, hermanos, porque Él nunca pecó. Por eso es un ser único. ¿Y por qué Cristo no fue totalmente hombre, como la hermana White dijo? Porque Él tenía divinidad. Y nosotros no tenemos divinidad. Él nunca utilizó su divinidad para poder vencer la tentación. Pero Él quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. Así como Él se aferró a su Padre, Él quiere darnos ese mismo espíritu para que nosotros podamos vencer el pecado. Nos ha dado esa promesa de que seamos participantes de esa naturaleza divina, hermanos. Pero al decir George Knight que la hermana White creía como Melville, está en una posición incorrecta, en una posición que no es bíblica y que no es la cristología original. Pero lo más triste de este estudio de George Knight es la siguiente declaración. Si todas las declaraciones de Ellen White sobre la naturaleza de Cristo hubiesen estado a la disposición de los lectores en la primera mitad del siglo XX, y si se hubiera comprendido en la década de 1950 el punto de vista que compartían Melville y Ellen White en cuanto a las debilidades inocentes y las propensiones pecaminosas, el debate que generó preguntas sobre doctrina nunca habría tenido lugar. Desgraciadamente, la historia tomó otra dirección. Si todas las declaraciones de Ellen G. White estuvieran disponibles para el siglo XX, nunca habría habido un debate. Y si también hubieran comprendido los pastores, los teólogos, lo mismo que comprendió Melville, y al relacionarlo con la cristología de Melville, entonces nunca hubiera habido un debate en cuanto a este punto. Eso es lo que dijo George Knight, queridos hermanos. Tristemente, su confirmación es una traición para el adventismo y cristología original. Al decir esas palabras, vemos que totalmente estaba apoyando la apostasía de 1957. Por eso digo, hermanos, que George Knight al principio pareciera que estaba defendiendo, pero vemos posteriormente en preguntas sobre doctrina que estaba en contra de lo que se escribió antiguamente y no poniendo contextos y sacando fuera de lugar citas de la mensajera del Señor. Y vamos a terminar con la declaración que hizo Donald K. Short. Sabemos que dos hombres fueron los que defendieron la justificación por la fe allá en 1888, Wagoner y Jones. Y también dos hombres, Robert Williams y Donald K. Short, escribieron todo ese suceso en su libro reexaminado de 1888. En el anterior estudio analizamos citas de Robert J. Williams en cuanto a lo que él escribió de la naturaleza de Cristo en su libro The Golden Chain. Hemos visto el resumen de lo que él creyó al hablar de este tema, pero al investigar más me encontré con otro libro de su compañero, quien fue Donald K. Short. Ese libro se llamó Made Like His Brethren, to Make Reconciliation for the Sins of the People. En español quiere decir, hecho como sus hermanos, para hacer la reconciliación por los pecados de la gente. No pude leer todo el libro, pero sí pude ver qué hay en internet para poder bajar el archivo y de esa manera puedas leerlo. Obviamente no está en español, pero si lo examinamos y lo leemos, vemos que realmente es una declaración abierta de la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo. Él sí defendió la naturaleza de Cristo, hablando de la cristología adventista, hermanos. Él sí lo defendió, y puedo recomendar este libro a cualquiera que quiera buscar esta verdad.
En el comienzo de su libro, él menciona estas palabras: como todo libro que se haya escrito, este ha contado con la ayuda de otras personas interesadas. Sus oraciones y conocimiento espiritual han hecho grandes contribuciones a este trabajo. Mi firme convicción es que el fin depende de que conozcamos los problemas de la controversia cósmica entre Cristo y Satanás, y de que nos coloquemos incuestionablemente del lado correcto. El libro salió en marzo de 1991. Entonces, de esa manera vemos que el libro es para poder confirmar la controversia entre Cristo y Satanás, y que nos coloquemos incuestionablemente en el lado correcto, en el lado de Cristo. Para mí era muy desconocido todos estos temas, pero cada día que voy avanzando en mi estudio, doy gracias a Dios por darme esta gran verdad y para poder compartirlo con los demás. Y tiene muchas páginas su libro, pero quiero centrarme en lo que él dijo en cuanto a la carta a Baker. Tiene una explicación interesante en cuanto a la carta a Baker que hasta el momento no lo hemos tocado y no lo hemos examinado, queridos hermanos. Esa explicación va más que todo en cuanto a la santidad. Y quiero dar lectura a lo que dice su libro en la página 7. Con frecuencia, los eruditos adventistas que proponen que Cristo no tomó la naturaleza caída del hombre, utilizan esta fuente para apoyar su idea. Afirman que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, pero la carta no corrobora esto. Debemos leerlo completo para saber lo que escribió Ellen White. Su presentación de este tema no es contradictoria. Y ahí Donald K. Short pone la cita de la carta a Baker, la cual la hermana White le dijo a Baker: no lo presente ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios. Pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Fue asaltado por tentaciones en el desierto, como Adán fue asaltado por tentaciones en el Edén. Esa cita pone Donald K. Short en su libro, pero él pone otra cita de la hermana White, la cual es muy asombrante, la cual dice: no necesitamos retener una propensión pecaminosa. Review and Herald, 24 de abril de 1900, el párrafo 6. Y él da su explicación de la carta más polémica de la hermana White. Nuestro Señor Jesucristo no tenía propensión a pecar. Con fuerza se nos asegura que no necesitamos retener ninguna propensión pecaminosa. Debemos leer esta afirmación por lo que dice: su humanidad fue combinada con la divinidad. Igualmente seguro para aquellos que Él ha rescatado será la comprensión de que es nuestro privilegio ser partícipes de la naturaleza divina. Al participar así de esta naturaleza divina, nuestras tendencias hereditarias y cultivadas, nuestras propensiones inherentes, pecaminosas, con las que nacemos, serán cortadas de nuestro carácter y seremos convertidos en un poder viviente para el bien. El hecho de que no necesitamos retener una propensión pecaminosa confirma que la propensión pecaminosa no puede significar culpa heredada o pecado original, como la promueve Agustín. ¿Qué explicaba Donald K. Short en cuanto a la cita más controversial, más polémica de Ellen White? Él decía: Cristo no tuvo propensión pecaminosa. Así también nosotros no necesitamos retener una propensión pecaminosa. Al entender que la divinidad y la humanidad se combinaron en Cristo, entonces podemos entender que nuestra humanidad también se puede combinar con la ayuda divina, y así podemos ser participantes de esa naturaleza divina, decía Donald K. Short. Entonces él decía: si nosotros tenemos tendencias heredadas y cultivadas, realmente tenemos que cortar de raíz, porque no necesitamos tener una propensión pecaminosa, y ahí seremos convertidos en un poder para el bien. Y sigue diciendo para poder entender: esta palabra propensión, tal como la usa Ellen White, es sencilla. No hay ningún significado oculto ni misterioso profundo en ello. Cristo no tenía ningún anhelo arraigado e irresistible de pecar. Fue tentado, pero por fe rechazó la tentación.
Esta es una manifestación del Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Podemos ser uno con Cristo como Cristo es uno con Dios. Este inmenso logro espiritual de llegar a ser participantes de la naturaleza divina nos lleva a tener una relación tan vital con Dios como la tiene el Hijo con el Padre. Así podemos comenzar a comprender lo que Jesús quiso decir cuando oró. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Segunda Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Esta cita es muy importante para poder entender la cita más controversial, que no es controversial, decía Donald K. Short, por ejemplo, la cual hemos leído. No hay ningún significado profundo en la palabra propensión. Cristo nunca anheló el pecado, decía él. De esa manera nosotros, al ser participantes de esa naturaleza divina, nunca vamos a poder anhelar el pecado. Vamos a cortar de raíz y la propensión va a quedar eliminada. Y también nosotros no vamos a poder tener una propensión. Cristo no tuvo esa propensión porque participó de esa naturaleza divina. En otras palabras, que se aferró al Padre, y por eso vemos que en Juan, el capítulo 17, él dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así nosotros, al poder ser participantes de esa naturaleza divina, somos uno con Dios. Y así las tendencias que tenemos van a ser erradicadas, van a ser cortadas de nosotros. Así como Cristo no tuvo esa propensión al mal. Esta explicación nunca lo escuché, queridos hermanos, en ningún orador, en ningún predicador. La Biblia es muy clara en cuanto a llegar a la santidad. Pero poder tener ese concepto realmente para mí es muy asombrante. Decir que nosotros tenemos que cortar esas tendencias. La hermana White misma escribió, no necesitamos tener una propensión al mal. Tenemos que cortar de raíz nuestras tendencias cultivadas, nuestras tendencias heredadas. Por eso en Cristo se escribió que Él no tenía propensión porque Él estaba arraigado a su Padre. Así también se puede escribir en nosotros que no tenemos ninguna propensión porque vamos a estar arraigados al Padre. Así lo entendía Donald K. Short. Como les decía, hermanos, esta explicación de la carta a Baker es nueva para mí. Nunca lo había visto de esa manera, ese punto de vista que da Donald K. Short, y con las muchas evidencias de las diferentes citas del espíritu de profecía, confirmo que es verídica. Confirmo que va a llegar un momento cuando se va a erradicar, cuando los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, van a cortar con las tendencias pecaminosas, van a cortar con las propensiones pecaminosas. Porque sabemos que en esta tierra tenemos que alcanzar la santidad. Tenemos que ser santos como Cristo lo fue. Y ahí me acordé de la cita que decía, Cristo nos ha dado su espíritu para que podamos vencer las tendencias, sean heredadas o cultivadas, para imprimir en su iglesia su propio carácter. Y ahora vamos a irnos a una explicación más profunda de la apostasía de 1950. Nos dice de la siguiente manera su libro, Made Like His Brethren, la página 16. La década de compromiso de 1950 con los evangélicos es bien conocida. La evidencia es clara. Se dieron al mundo tergiversaciones de las enseñanzas adventistas, aunque hay más de 1000 declaraciones, incluida de Ellen White. Todas afirman que Cristo tomó la naturaleza caída. Nos atrevemos a decirles a los evangélicos lo contrario. Era legítimo exponerles nuestras creencias de una manera que los convenciera de que somos cristianos.
Les dimos una visión distorsionada del mensaje del tercer ángel en verdad. Este fracaso fue el resultado de que no conocimos el Evangelio de 1888. Hubiéramos convencido a los evangélicos que creemos en la justicia por la fe y que el mensaje del santuario es bíblico. Habrían comprendido la mediación de nuestro gran sumo sacerdote después de su estancia en la tierra, cuando tomó la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué explicaba Donald K. Short? Hay evidencia que tristemente se han tergiversado las doctrinas desde la década de 1950. Al darle las respuestas a los evangélicos, han tergiversado la doctrina original adventista, al bajar los pilares de la fe. Y hay más de 1000 citas y 400 citas de la hermana White que confirman que Cristo vino con naturaleza caída. Pero teníamos que hacer un acuerdo, dice él. Tenían que hacer un acuerdo para que realmente ya no se llamen secta, más bien le reconocieran como iglesia cristiana. Si realmente hubiéramos conocido y aceptado el mensaje de 1888, nunca habrían aceptado las doctrinas de los evangélicos. Más bien les hubieran convencido a ellos de que el santuario es bíblico y el que está ministrando en el lugar santísimo, en el santuario celestial, tuvo en la tierra una naturaleza pecaminosa. De esa manera, si hubiera entendido y ellos hubieran aceptado el mensaje o lo hubieran entendido, pero no se hubiera tergiversado, si nosotros nos hubiéramos basado y hubiéramos entendido el mensaje de 1888. Vemos que en los dos libros de los dos autores, de Robert Williams y Donald K. Short, resaltan más lo que aconteció en 1888. Ese ha sido el punto clave para que Dios derrame la lluvia tardía a su pueblo. Y es verdad, hermanos, que ese mensaje es tan importante para estos tiempos y que si hubieran aceptado el mensaje, Cristo ya hubiera venido a la tierra, si lo hubieran aceptado y lo hubieran predicado al mundo. En cuanto a vencer el pecado, porque el mensaje de 1888 se centró en poder vencer el pecado. Pero como los líderes no estudiaron el tema o rechazaron el tema, por eso aceptaron la doctrina de los evangélicos. Y sigue diciendo en su libro, la página 16, Pregunta sobre doctrina, 1957, se convirtió en la base de presentaciones distorsionadas de nuestras creencias. Este libro asumió el lugar para la próxima generación de estudiantes en nuestras escuelas. Ahora tenemos un cuerpo de ministros cuyo pensamiento refleja la teología errónea de este libro, para que pudiéramos ser reconocidos como miembros de la comunidad evangélica y no como una secta. Y concuerdo 100% con Donald K. Short. Desde esa fecha, en las escuelas de teología, en los simposios teológicos, desde 1957 en adelante, las generaciones de teólogos en la iglesia han estado totalmente con el pensamiento de preguntas sobre doctrina, hermanos. Se ha tergiversado totalmente y en los sermones que predican los pastores corporativos en la iglesia adventista corporativa nominal, se predica esta falsa doctrina desde este viento de doctrinas que aconteció en 1957 en la corporación adventista y en muchos ministerios de sostén propio apóstatas se predica esta falsa doctrina. Y ha llevado a muchos miembros para que puedan seguir confundidos en qué naturaleza vino Cristo. Y eso fue para que la iglesia adventista ya no pueda ser reconocida como una secta, sino que pueda estar en el concilio mundial de iglesias, que en otras palabras sería ecumenismo. Es la pura verdad, hermanos. Por eso nosotros estamos en contra de lo que se escribió en este libro. Obviamente que no todo, sino algunos puntos que se cambiaron en nuestra doctrina. Se cambió al Cristo de la Biblia y eso es totalmente una apostasía omega, hermanos. Eso predicaba Donald K. Short, Robert Williams, pero Donald K. Short lo hace más específico en su libro Made Like Is
Brethren. Por eso les recomiendo este libro, queridos hermanos. Y también Donald K. Short menciona el libro Movement of Destiny, Movimiento del Destino, que salió el año 1971 por Leroy Edwin Fromm, que lo hablamos el noveno estudio de esta serie de videos. El noveno estudio vimos que nos cambiaron la naturaleza de Cristo antes de 1957. Quiero dar lectura a lo que dijo Donald K. Short. En el año 1971 se publicó otro libro que reivindicaba credenciales académicas. Se decía que Movement of Destiny había sido encargado por un expresidente de la Asociación General y aprobado por 5 presidentes sucesivos. Ningún volumen en nuestra historia ha tenido jamás un apoyo previo a su publicación. Se asegura al lector que el autor fue encargado de ser justo y fiel a los hechos. Me asombra totalmente, hermanos, esta declaración, porque hemos visto que en este libro totalmente está la traición que se hizo antes de que llegaran Donald Grey Barkhouse y Walter Martin a las filas del adventismo. Este libro totalmente es ¿cómo podríamos decirlo, hermanos? Realmente no hay palabras para poder expresar ese desagrado. Cómo nos cambiaron la doctrina. No hay palabras, hermanos. Pero ha sido el libro más recomendado. Y aquí dice que se promovió por un expresidente de la Asociación General. Seguramente está hablando de R.R. Figur, porque en su presidencia se promovió preguntas sobre doctrina. Y así vinieron otros presidentes de la Asociación General, como Neil Wilson, como Robert Falkenberg, como John Paulsen, como Ted Wilson al final, quienes apoyaron totalmente la apostasía omega, hermanos. Ya tristemente se convirtió en una iglesia emergente. Pero yo sé que hay muchos miembros fieles ahí adentro que están luchando para que se pueda conservar la doctrina original. Pero tristemente hay muchos ministerios de sostén propio también que han seguido la apostasía omega y no se dan cuenta por qué son de sostén propio. Porque no saben la historia o lo ignoran o tristemente lo rechazan. Sigue diciendo Donald K. Short. Pero este libro intenta hacer creer a la iglesia y al mundo que a lo largo de los años Ellen G. White enseñó que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída y que esta es la verdadera posición de la iglesia. Como ningún otro libro se ha promovido en la historia, Movement of Destiny. Y ahí nos enseña que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Incluso es más específico Leroy Fromm en ese libro que en preguntas sobre doctrina. Y muchos lo han promovido y ha sido el caos total para que la iglesia se divida totalmente. El libro Movement of Destiny. Podríamos decir que el segundo libro más divisivo es Movement of Destiny, sacado por Leroy Fromm en el año 1971. Qué tristeza, hermanos, que ese libro haya sido el más distribuido debajo de preguntas sobre doctrina. Y con esta declaración terminamos lo que dijo Donald K. Short. Si la naturaleza de Jesús fuera diferente a la nuestra, que el cielo tenga misericordia de nosotros. Entonces la afirmación de Satanás seguiría siendo cierta, que el hombre, con su naturaleza pecaminosa, débil y deteriorada, nunca podría ser un vencedor. Un excelente intento de armonizar los errores del catolicismo romano con la verdad bíblica. Estoy seguro de que muchos serán engañados. Y tristemente, queridos hermanos, muchos han sido y serán engañados por la publicación de preguntas sobre doctrina al cambiar al Cristo de la Biblia, al pisotear el Cristo bíblico. Aunque Donald K. Short no mencione así literalmente, yo pienso, hermanos, que había una infiltración jesuita dentro de la iglesia adventista para 1957. Una infiltración jesuita incluso mucho más antes, con Leroy Fromm y con Roy Ian Anderson. Esa infiltración llegó hasta los días de hoy y muchos no lo quieren aceptar.
Realmente veo que esa infiltración ha llegado hasta un punto donde se distorsionan las doctrinas bíblicas y al pisotear al Cristo de la Biblia. El punto principal del diablo era atacar al pueblo adventista. Y podríamos decir que lo ha logrado. Pero muchos adventistas realmente originales de la fe verdadera, que creyeron en los pilares de la fe, vieron el cambio doctrinal e hicieron su parte, al no poder contaminarse con el vino de Babilonia. Pero tristemente hay muchos hoy en día que solamente son adventistas por nombre. Se llaman adventistas nominales. Solo son por nombre y no son realmente adventistas que llevan los pilares de la fe. A ellos ha atacado peor la nueva teología. Y están tan cegados que no pueden ver su condición pecaminosa, su condición de tibieza, hermanos. De esa manera vemos que Donald K. Short estaba tan indignado con el libro Preguntas sobre Doctrina. Y al final él dijo, hablando de Cristo, si su naturaleza es diferente a la nuestra, entonces que el cielo tenga misericordia de nosotros. Si fuera así, las palabras de Satanás seguirían siendo ciertas, que ningún humano, aparte de Cristo, va a guardar la ley de Dios. Porque el diablo está tan airado en esos momentos, que él está diciendo que ningún humano va a poder guardar aparte de Cristo, porque él vio que fue derrotado en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió. Fue derrotado, y él no pudo entender cómo un hombre con tendencias heredadas pueda vencer el pecado y condenar el pecado en la carne, hablando de Cristo. No pudo entender. Entonces, de esa manera vemos que el diablo dijo, nadie puede guardar la ley. Entonces, la nueva teología quiere hacernos ver que nunca vamos a poder vencer el pecado. Al cambiar su naturaleza, realmente vemos que el diablo ha tomado ventaja al decir que ninguno de los que siguen a Cristo va a poder seguir sus huellas. Nunca van a poder vencer como Él venció. Pero al no cambiar su naturaleza, vemos que nosotros vamos a poder llegar a ser participantes de esa naturaleza divina y poder llegar a la santidad. Poder llegar hasta ese estado, la cual Cristo estaba en esta tierra. Esa es la pura verdad, hermanos. Y por eso nos alarmamos de la nueva teología. Así lo explicaba Donald K. Short. Por eso veo que su libro es realmente muy bueno para entender el cambio doctrinal y también algunos aspectos importantes de la encarnación y humanidad de Cristo. Para terminar, voy a dar lectura a una cita de la Mensajera del Señor que se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 24, el año 1909, el párrafo 11. Consideremos el sacrificio de Dios y de Cristo por nosotros. Tan grande era el interés de Dios en nuestro mundo que entregó a su único Hijo para que viniera a la tierra como un niño pequeño y viviera una vida como la de todo ser humano, para que a través de él la humanidad alcanzara la divinidad. Cristo sufrió abuso y rechazo, y finalmente fue crucificado a manos de hombres malvados, pero mediante su vida sin pecado y su muerte expiatoria, hizo posible que la humanidad se aferrara a la divinidad y llegara a ser partícipe de la naturaleza divina, y escapara de la corrupción que hay en el mundo debido a la lujuria. Consideremos ese gran sacrificio cuando Cristo vino a morir por nosotros e hizo posible que nosotros podamos aferrarnos a la divinidad para poder escapar de la corrupción que hay en el mundo. Hizo posible solamente al poder unir su naturaleza caída con su naturaleza humana, solamente en esa unión. Y si nosotros estamos en contra al decir que Cristo tomó naturaleza de Adán antes de la caída, o una tercera posición como la cual hoy avanzamos, entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser participantes de esa naturaleza divina, hermanos? Realmente no hay explicación. Si le cambiamos su naturaleza, nunca vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nunca. O si ponemos una tercera opción. ¿Y cómo se diría entonces en Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque si Cristo guardó la ley,
entonces ellos también guardarán la ley, van a seguir al ejemplo. Y al seguir al ejemplo también van a copiar la fe de Jesús y van a alcanzar esa fe la cual Cristo tuvo en esta tierra. Por eso es importante estudiar este tema, hermanos. Hasta aquí hemos llegado con el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición lo que hemos avanzado y lo que vamos a seguir avanzando, Dios mediante. Que Dios te bendiga y que podamos seguir en esta lucha del cristiano. No olvidemos que Cristo va a venir muy pronto por su pueblo, pero vendrá solamente a aquellos quienes reflejaron su carácter. Vamos a hacer una oración antes de poder culminar. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por tus cuidados y bendiciones. Te pedimos perdón por nuestras flaquezas, debilidades, porque no hemos cortado con las tendencias cultivadas. Hoy hemos visto la Cristología de 1980-1990. Esperamos que esta serie de estudios realmente nos ayude para mejorar nuestra vida cristiana, para ver nuestra historia como movimiento adventista y no poder caer en vientos de doctrina. Te pido que puedas bendecir a mis hermanos, que siempre escuchan los videos, que siempre ven los videos, Señor, que puedas darles el entendimiento y la sabiduría correcta. Todo eso te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén.